Estamos finalizando la tercera semana de este tiempo de Cuaresma y recordemos que la Cuaresma es un tiempo fuerte de la Iglesia, de la liturgia, en la cual se nos invita a la conversión, al arrepentimiento, a adentrarnos en nosotros mismos, ver cuál es la vida que estamos llevando y qué es lo que Dios nos pide que hagamos. Si realmente somos cristianos, ¿dónde, en qué lugar tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la importancia que le damos? Al escuchar esta lectura, y estaba preparando mi homilía, me dio risa porque fíjense que es una lectura que nos enseña tanto a nosotros y tan actual, o sea, tan apropiada para nuestro tiempo. Creo que siempre, ¿verdad? Pero como a nosotros nos toca vivir este tiempo, entonces es apropiada para nuestro tiempo, ¿verdad? Para otro siglo quizás será apropiada para ellos también, pero en el caso nuestro hay mucha gente que dice, miren, yo no voy a la iglesia porque ahí va un montón de gente hipócrita, ladrones, sinvergüenza, chambrosos, así dicen. Así dijo el fariseo. Toda aquella persona que empieza a mencionar los defectos de otra persona, empieza a resaltar los defectos de la otra persona, es porque se siente mejor. Pero nadie que tenga metida la pata en el fango, igual que su hermano, se va a reír, porque está en el mismo fango y está viviendo su misma miseria, su misma humanidad. Pero muchas personas pensamos que por divulgar los defectos de las demás personas, nosotros somos mejores. Y no es cierto, no es cierto. Quizás aquella persona tenga aquel defecto, pero a lo mejor yo tengo otro que es peor, otro defecto que es peor. Y pienso que porque no voy a la iglesia, soy mejor que aquel que está yendo a la iglesia. Qué equivocación más grande, ¿verdad? Pienso que aquel que va a la iglesia, que es hipócrita, que es chambroso, que es criticón, ¿y yo qué estoy haciendo? Que estoy afuera de la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo, criticando al que va a la iglesia. Entonces, por lo tanto, soy igual. Entonces no tengo que estar criticando a mi hermano cuando en realidad soy del mismo barro. Estoy cometiendo los mismos errores. Jesús hoy nos dice algo bien importante. Miren, primero nos trata de ubicar cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos delante del Señor en el templo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nos pone dos personas. Uno que se creía bueno, el publicano, el fariseo, que se creía bueno. ¿Por qué? Porque él no era ladrón, porque él no era borracho, porque él no era adúltero, se creía bueno. Y por eso se paraba enfrente y decía, gracias Señor, porque yo sí soy bueno, yo sí soy esto, yo sí soy lo otro. Se le olvidó que el Señor dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuál es la persona más necesitada de misericordia? Aquella que ha caído en la desgracia. ¿Y quién es el que ha caído en la desgracia? Aquella persona que ha caído en un pecado, que ha caído en una situación y quizás no se puede soltar de ese pecado, quizás no puede salir de ese vicio. Esa es la persona más necesitada de nuestra misericordia. Aquel que ha caído en la desgracia, aquella persona, aquella joven que quizás un muchacho se burló de ella, ¿verdad? Le ofreció el cielo y las estrellas, solo consiguió lo que quiso, la dejó embarazada y la dejó botada. Esa pobre muchacha, ¿cómo se siente? Desmoralizada, matada en su espíritu, destruida, traicionada y además de eso, despreciada por su familia, y para acabar de arreglar,
burlada por toda la gente. Esa es la persona necesitada de de nuestra misericordia. Aquel joven que en su hogar solo vivió maltratos, violaciones, golpes, abandono, y ahora está hundida en los vicios, en las drogas, en el alcohol, tirado en la calle. Esa es la persona digna de misericordia. Aquella persona que ha caído presa, aquella persona que está en el hospital, se nos olvida dónde es que debemos poner nuestros ojos para tener misericordia. Y estos hombres eran aquellos que se sentían superiores, eran aquellas personas que decían, nosotros no pecamos, miren, nosotros sí somos buenos, véannos a nosotros que somos ejemplo. Y eran personas que en su apariencia Jesús les va a tachar fuertemente, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque por fuera andaban bien revestidos, bien bonitos, bien arregladitos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de egoísmo. Y hermanos, eso mismo nos puede pasar a nosotros también, que por dentro nos estemos pudriendo, por dentro estemos mal en nuestro corazón, llenos de odio, llenos de resentimiento, de envidia, y que solo estemos deseándole el mal a nuestro prójimo. E incluso en vez de sentir compasión por aquel hermano que ha caído en la desgracia, nos alegremos o deseemos destruir a aquella persona. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Da tanta tristeza cuando vemos en la iglesia una iglesia dividida, una iglesia donde pareciera que es un campo de fútbol, ¿ves? De patadas, golpes, insultos, maltratos. Da tristeza eso. Y lo peor, que me siento tan digno, me siento tan puro, ¿verdad? Que yo sí soy importante, yo sí soy esto. Y no pongo cuidado en cómo estoy despreciando a mi hermano, cómo lo estoy humillando. Y yo tengo que decir esto con mucha tristeza. Hay personas que se han ido de la iglesia por nuestra actitud grosera para tratarlos, por nuestra actitud injusta, ¿ve? Farisaica, que les exigimos a los demás lo que ni nosotros somos capaces de dar. No tenemos cuidado con nuestra lengua para tratar, para gritar, usted no sirve, inútil, tonta, dunda. Yo he escuchado eso y me da tanta tristeza. Y lo peor, que seguimos tan tranquilos como Ricardo Arjona, que por eso no se confiesan, ¿verdad? Trapeamos, insultamos, maltratamos, humillamos a las personas en público, les gritamos cosas y seguimos tan tranquilos como que aquí no ha pasado nada. Esa es una actitud farisaica. Creer que yo sí soy bueno, creer que yo sí tengo derecho para juzgar, para condenar, para señalar los defectos de los demás. Hermanos míos, todos, ustedes y yo, todos somos pecadores, todos somos miserables. Aquí no hay ninguna alma pura, a no ser este angelito que tenemos aquí, ¿verdad? Este niño, ¿verdad? Una alma pura, pero de ahí todos nosotros, nuestro corazón necesita de la misericordia de Dios. Y antes de ver los defectos de los demás, aprendamos a ver nuestros propios defectos. Antes de ver la miseria que tiene nuestro hermano, antes de ver, como dijo Jesús mismo, antes de ver la paja que nuestro hermano tiene en su ojo, aprendamos a ver la viga que tenemos en el nuestro. Y no nos pase como le sucedió hoy en el evangelio a estos dos hombres. El fariseo que erguido, ¿verdad?, presumía de que él sí era bueno, no recibió nada. En cambio el publicano, que no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza, sino que solamente decía, perdón Señor, perdón, he pecado, ten misericordia de mí. Ese bajó justificado. Miren qué triste. Miren, eso es triste. Que nosotros que nos creamos buenos, por criticones, juzgones y groseros, vayamos a parar al infierno. Y aquel que se considera el más pecador se nos adelanta en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Les aseguro, les dijo, que los publicanos y las prostitutas se les adelantarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de reconocer sus pecados. En cambio, muchas veces nosotros vivimos de la apariencia,
vivimos de aparentar ser buenos, cuando en realidad, hermanos, no basta parecer buenos para entrar al reino de los cielos. ¿De acuerdo? No basta tener cara de bueno para ir al cielo. Hay que ser bueno de corazón, bueno de intenciones, bueno de obras, porque de nada me sirve que esté con el Jesús en la boca si después me estoy comiendo al hermano, estoy maltratando, matando la fe. De nada me sirve. Un cristiano que esté en proceso de conversión es aquel que tiene bien claro, cuál es su humanidad, cuál es su debilidad, y es aquel que lucha. Una de las cosas hermosas de San Pablo, yo siempre he vivido enamorado de la figura de San Pablo, y es que él nunca cubrió su pecado, nunca cubrió quién era. Incluso su homilía comenzaba: yo que fui un perseguidor, perseguía a la iglesia del Señor, los metía preso, yo que soy como un aborto, yo que soy un pecador, yo que llevo un aguijón en mi carne que no me permite hacer el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Ese era San Pablo. Y los santos, si hay algo que no han tenido, es cara de hipócritas. Son aquellas personas que han sido más conscientes de su humanidad, de su miseria. Por eso todos los santos, ¿saben cuál ha sido una de las cualidades de ellos? Que se han considerado los pecadores más grandes. Eso han sido los santos. No se han creído almas puras. Imagínense un San Francisco de Asís. Un San Francisco de Asís que recibió los estigmas, tenía las heridas de nuestro Señor en sus manos, en sus pies, en su costado abierto. Y saben, cuando él, el Papa, le propone que lo va a ordenar sacerdote, dice él: no, ¿cómo estas manos, dice él, tan pecadoras como son, yo tan pecador como soy, voy a hacer bajar al Señor del cielo para que se quede en el altar, en el pan y el vino? Yo no soy digno. Esos son los santos que tenemos que aprender a imitar. Esos son los santos, aquellas personas que con su humildad, con su sencillez, nos muestran qué es ser verdaderamente cristiano. No el fijarnos en los defectos de los demás, no andar criticando a los demás, no, sino aprender a vernos a nosotros mismos. Y de ahí iniciar nuestro proceso de conversión y reconocer la necesidad que hay de Dios en nuestras vidas. Y también una cosa importante: cuando yo descubro la necesidad que hay de Dios en mi vida, aprendo también a ver la necesidad de mi hermano también. Cuando yo veo que aquel hermanito se está alejando, entonces yo lo que hago es aprender a doblar rodillas por él, a orar por él, antes que criticarlo, antes que burlarme, antes que andar con el pito y el tambor. Aprendo primero a doblar rodillas para pedir misericordia para él, para que el Señor se apiade de él y lo haga retornar a su gracia. Ese es un verdadero cristiano. A eso es lo que estamos llamados, al amor en la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.